Bienvenidos a Lloreda 360, el podcast de Lloreda Camacho, en donde abordamos temas que afectan los negocios y el derecho de una manera cercana, práctica y con profundidad. En esta oportunidad pues queremos tener un espacio donde veamos algunos retos que nos permitan desarrollar mejor el clima organizacional de las organizaciones y también mejorar, cómo no, la sociedad. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Calderón, director para Latinoamérica de Biomarin, excluyendo Brasil. También nos acompaña Jessica Archila y nos acompaña Nicolás Gordillo, de acá de Lloreda Camacho. Y hoy vamos a hablar de la diversidad, la inclusión y el Pride. Realmente nos pone en Lloreda Camacho muy orgullosos hablar del Pride justo hoy, que es el último día del mes de junio. Entonces, pues, sin más preámbulos, quisiéramos empezar a conversar con Carlos para que nos cuente por qué es importante conmemorar el Pride, por qué es importante tener presente esta fecha. Bueno, Carlos, muchas gracias nuevamente y un gusto, Nicolás y Jessica. Gracias de verdad por sumarse a esta iniciativa. Qué bueno que de verdad estemos generando este tipo de espacios para justamente hablar no solamente del Pride, sino de la importancia de fomentar la cultura de la diversidad y la inclusión, no solamente al interior de las empresas, sino al interior de las firmas. Así que pues muy complacido de estar en ese espacio, y es que definitivamente hablar de Pride no se nos puede volver únicamente en un mes. Y no solamente podemos hablar de celebración, sino de la conmemoración que representa una lucha de derechos desde lo social, desde lo civil, que es muy importante. Y para no ir tan lejos, pues solamente hasta el 90, por ejemplo, la OMS eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades. Entonces creo que pues tampoco estamos tan lejos de lo que hace un par de décadas muchas sociedades vivieron, y que lastimosamente, lo debemos decir, fuera de nuestros países, y acá hablando un poco más a nivel Latinoamérica, pues lastimosamente viven los países. Entonces creo que es muy importante hablar de Pride y fomentar de una manera auténtica la cultura de diversidad e inclusión al interior de las empresas, de las compañías, pero también con el ánimo de recordar que aún existen brechas, que aún existen retos muy concretos al interior de las organizaciones. Y bueno, creo que eso ya de entrada nos da un motivo muy, muy, muy real justamente para hablar de diversidad e inclusión. Y mencionabas algo que es muy importante, y es que hasta el año 90 la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Un científico muy famoso pues se suicidó, y por eso la manzanita que todos tenemos en nuestros bolsillos se suicidó por un tema de que fue condenado penalmente por el hecho de ser homosexual. Yo quisiera que nos contaras en tu experiencia cómo has vivido tú este cambio en tu proceso laboral, que pues estás muy joven, pero seguramente has vivido cambios en el tiempo que has vivido de experiencia laboral, que has tenido experiencia laboral. Sí, bueno, yo creo que en estos 13 años mal contados de experiencia laboral sí he visto una evolución interesante al interior de las empresas. Como te decía, creo que muchas empresas, y no digo todas, pero sí muchas empresas realmente están comprometiéndose seriamente para impulsar este discurso más allá nuevamente del mes Pride, o más allá de cumplir con una política de diversidad e inclusión. Y personalmente tengo una anécdota. Tuve en algún momento un jefe que incluso me decía que no se te note. Entonces, pues creo que eso es algo que habla por sí mismo, y que justamente debemos como romper esos sesgos. Por supuesto, de una manera articulada, donde pues justamente todas las partes, y acá hablo mucho desde el recurso humano, pero bueno, acá Jessica, que justamente nos puede complementar desde la parte laboral, pues realmente se tiene que impulsar. Entonces, si me preguntas, creo que en términos de evolución sí ha habido una evolución interesante a nivel país, y creo que a nivel latinoamericano también. Sin embargo, pues justamente la idea es impulsar y promover cada vez más este tipo de espacios y de diálogo. Muy bien. Jessica, ¿y cómo ha sido la evolución legal? ¿Cuál es el panorama legal que tiene hoy la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en Colombia? ¿Cómo ha funcionado eso desde el punto de vista legal? Bueno, Carlos, Colombia cuenta con uno de los marcos jurisprudenciales más avanzados en la región. Es decir, en América Latina, Colombia ha sido uno de los pioneros en protección de derechos constitucionales para
parejas o este grupo poblacional diversa, familias diversas, en el cual desde el año 2015 les permitió la posibilidad de adoptar sin ningún tipo de restricción legal. Esto fue a través de una vía jurisprudencial, es decir, fue la Corte Constitucional la que se puso a la tarea de dar vía o protección a estos derechos. Si hablamos de matrimonio igualitario, desde el año 2011 le dijo al Congreso, regulen. Sin embargo, pues el Congreso hizo lo que sabe hacer y es hacerse la vista gorda y no regular, sino hasta el año 2016, cuando ya, pues, en definitiva, no hubo ningún avance legislativo. Para el año 2016, la Corte Constitucional, ¿qué hizo? Nuevamente, a través de una jurisprudencia, dice matrimonio igualitario con todas las posibilidades y todas las vías, digamos, legales de lo que sería un matrimonio civil o una unión civil de una pareja heterosexual. Sin embargo, la unión lo nombró unión marital de hecho de parejas, digamos que le dio un título adicional, pero pues todas las garantías constitucionales se las dio a través, pues, jurisprudencialmente. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, digamos que hay un avance jurisprudencial, tenemos garantías y protecciones constitucionales, pero también no podemos dejar de lado que la discriminación y la homofobia, digamos que ha ido aumentando. Y si traspasamos esto un poco al ámbito laboral, que creo que es algo que nos atañe el día de hoy y es importante resaltar, es que en temas, pues, laborales lo que estamos viendo es que en ámbitos privados, pues, digamos, el empleador de las empresas tienen toda la posibilidad de decir cuáles son sus reglas de juego, y también en sector público tenemos ciertos lineamientos que seguir, tenemos una política pública también desde el año 2018. Sin embargo, a través del año 2025, es decir, el año pasado, con reforma laboral se acrecentaron un poco más esas obligaciones. ¿Cómo estamos hoy en derechos? Estamos, digamos, muy bien. Sin embargo, el tema de la discriminación, el tema de acoso pues para este tipo de poblaciones o grupo poblacional, digamos que desafortunadamente ha ido en aumento, y es por eso que hay que ponerle la lupa en las empresas a este tema. Y una pregunta. ¿Hay algún tipo de disposición legal en materia laboral que proteja a la comunidad LGBTIQ+, o simplemente es ríjase por los términos generales del derecho laboral y no haga actos de acoso, no haga discriminación? Por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento Carlos, que decía, se puede hacer lo que quiera, pero que no se note. ¿Hay algún tipo de protección frente a eso desde el punto de vista laboral? Claro que sí, digamos que justamente esos tipos de expresiones que no se te note, que realmente suena como, uno diría, es un comentario suelto, pero realmente eso es acoso. O sea, hay muchas cosas que uno ha naturalizado, y es decir, como no, ese tipo de cosas, pues sí, que no se me note porque no quiero perder mi empleo, quiero hacer las cosas bien, pero realmente son formas y situaciones de acoso. ¿Qué pasó el año pasado con la reforma laboral que salió justamente casi hace un año, el 25 de junio del año 2025? En un capítulo especial coloca como medidas de protecciones especiales de prohibición y no discriminación, y nombra específicamente a las personas de diversidad sexual, de diversidad sexual diversa, y realmente dicen, o sea, las nombra no solamente mujeres, que por lo general dice enfoques de género, que casi siempre va hacia las mujeres, protección hacia las mujeres, pero en este caso sí hace un énfasis muy especial en las personas, digamos, de este grupo poblacional de diversidad sexual diversa, y les dice como cualquier tipo de situación, y tu subordinación va hasta cierto punto. Tú no puedes decirle, digamos, tienes unos límites a tu subordinación, que no se te note, es realmente una clara situación de acoso que pues no se puede permitir. ¿Y cuáles son esos límites que te pone? Pues justamente tienes todas las garantías que ya estaban en el sector público, ahora las pasas al sector privado, y es que puedes acudir, pues no solamente al Ministerio de Trabajo, primero tienes, si son temas con connotación sexual, tienes un comité especial o el comité de convivencia laboral, pero puedes hacer tu reporte porque te estás sintiendo acosado o te estás sintiendo violentado o discriminado, y eso pues es una forma de acoso que no se puede tolerar. Perfecto, pues buenísimo que estemos pasando de lo escrito, de la regulación escrito, a tener en la práctica protección a estos derechos que son importantísimos para el desarrollo de cada una de las personas y también para el desarrollo de las empresas. Porque, por ejemplo, Nicolás, ¿usted cómo ha vivido aquí en Lloreda Camacho el tema de la diversidad? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, primero les agradezco a ustedes por compartir esta conversación conmigo. Para empezar, Carlos, me parece muy importante que hagamos como una retrospectiva de lo que ha sido el desarrollo del alcance laboral que tienen las personas con diversidad sexual.
es bien cierto que que las firmas de abogados tradicionalmente son supremamente conservadoras. Es como una característica, porque las firmas de abogados siempre tienen todo encaminado hacia una excelencia técnica, es decir, a que el desarrollo de todo lo que se lleve dentro se lleve en los mejores términos y pues con unos parámetros establecidos. Sin embargo, durante mucho tiempo, pues en el criterio, en el desarrollo laboral que yo he tenido, la diversidad no ha ido mucho de la mano con esa excelencia. Han sido cosas como separadas. Sin embargo, hoy a día hemos descubierto que la excelencia y la diversidad sí van muy de la mano, en efecto. Entonces, en mi criterio siento que es supremamente fundamental que estas dos cosas vayan de la mano. Ahora, referente a la pregunta que me estabas realizando, siento que el ejercicio del derecho no solo consiste en la defensa de personas o la resolución de conflictos. Tiene un trasfondo más profundo, y es que cuando nosotros nos rodeamos de personalidades diversas, como es el caso de Lloreda Camacho, tenemos posibles soluciones jurídicas diversas. Entonces vale la pena que se evalúe siempre y que se tenga en cuenta que la diversidad hace parte de todo este compromiso que tenemos y que esto nos puede llevar a alcanzar esa excelencia técnica. Ahora, frente a las políticas que tenemos establecidas dentro de Lloreda Camacho, en mi criterio no solo se basan en un documento escrito o una política. Yo las llevo siempre un poco más allá y las vivo en propia carne, y en mi caso es la posibilidad de poder tener una conversación tranquila con todo mi equipo sin sentir que estoy sesgado por alguna posición que yo tenga, sino por el contrario, nuestras discusiones técnicas siempre se basan en nuestra profesión, es decir, en el desarrollo y en el alcance o en lo que nosotros podemos proponer para poder resolver pues cada uno de nuestros propósitos. Entonces, más allá de eso, siento que en Lloreda Camacho siempre se ha buscado que estas políticas no solo sean un documento rígido o un documento de inclusión que muchas veces cualquiera de nuestros compañeros o colaboradores jamás ve o nunca lee, sino siempre es algo que va más allá y que siempre ha buscado que nosotros nos sintamos seguros dentro del lugar de trabajo. Siento que ese es realmente el reto que tenemos. Entonces, pues, siento que lo que enfoca realmente el sentido de la diversidad en Lloreda es que nosotros no estamos medidos bajo ninguna política ni nada de eso, sino todo está basado en lo que nosotros podemos aportar como personas y buscar siempre un crecimiento profesional sin que esto tenga que ver nada que ver con nuestra orientación sexual o con nuestros gustos o nada de eso. Muy bien, pues lo que dejas claro, Nicolás, es que nuestra industria de servicios legales, tal como la industria donde está Carlos, pues tiene mucho componente de innovación. Y para que haya innovación, pues se necesita talento diverso, no solamente desde la orientación sexual, religiosa, racial. Todo ese talento diverso nos enriquece. Entonces yo sí quisiera preguntarle a Carlos cómo han evolucionado ya las empresas en el sector real en relación con este tema de diversidad, inclusión, y que tiene que ver mucho con la innovación, porque todo esto va de la mano del talento. Bueno, Carlos, pues yo creo que esto para las empresas cada vez más allá de un enfoque reputacional, esto cada vez más es incorporado en muchas organizaciones como parte de su estrategia, ¿sí? Es decir, el avance se ha dado, y acá debo decir, creo yo, en gran parte de las corporaciones, pero pues no en todas. En esto también es donde hay que resaltar que acá debe haber una convicción real de los niveles más altos de las corporaciones en que hay que apostarle a la diversidad, más allá de la diversidad sexual. Y esto incluso empata con un concepto que es muy aplicado hoy en día y que es muy valorado en muchas organizaciones, que es la sigla de ESG, ¿no? The Environment, Social and Government. Esto se integra, digamos que a muchos niveles dentro de las organizaciones, impactando no solamente, digámoslo, el pilar de cultura, ¿no? Sino que a la final esto debería de alguna manera permear a todas las organizaciones, porque pues a la final también el trabajo es donde permanecemos gran parte del tiempo.
Entonces, pues yo creo que es muy valioso, es muy importante que todos acá nos sintamos cómodos siendo quien somos en nuestro entorno de trabajo. Entonces, esto, digamos, se traduce nuevamente no solamente en una política, en un credo por parte de las organizaciones, sino en una serie de acciones adicionales alrededor de eso que precisamente permitan promover y vivir realmente la diversidad. Yo creo que eso es absolutamente fundamental y reforzaría también un poco lo que Jessica estaba mencionando ahorita. Yo creo que es muy importante recordar al interior de las organizaciones que existen hoy en día mecanismos, llamémoslo legales / corporativos, para proteger esto, como son las líneas de reporte, donde se debería pues, garantizar justamente la no política de retaliación, por ejemplo, garantizar la privacidad y confidencialidad de la persona. Esto es fundamental y sobre todo como de verdad alentar esa cultura de speak up, ¿no? Y que todos nos sintamos como tranquilos en caso de que se llegue a presentar alguna situación que no sea cómoda o que incluso, como también lo mencionaba Jessica, pueda llegar a representar o convertirse en un potencial caso como de acoso laboral. Y si yo te preguntara una buena práctica que tú hayas visto o incluso que pudieras ver en un potencial ideal para implementar en una firma de abogados, en una empresa del sector real, para promover y vivir la diversidad, como lo mencionas, ¿a ti cuál se te ocurriría al rompe? Bueno, yo pensaría que procesos, primero, entrenar. La verdad es que la cultura no es algo que se robustece de la noche a la mañana. Acá, tanto las empresas como las firmas deben invertir realmente en estos procesos de formación y entrenamiento y sobre todo trabajar mucho alrededor de los sesgos inconscientes, ¿sí? Lastimosamente creo que vivimos en una sociedad donde todavía hay muchos sesgos alrededor de la forma de vestir, de la diversidad, de la orientación sexual y de una serie de cosas que pues no aportan realmente mucho a las organizaciones. Entonces yo creo que como primera medida es muy importante que ese compromiso, nuevamente, más allá de la política, se traduzca en un compromiso, en un deseo de inversión, en invertir en educación al interior de las organizaciones en estos aspectos, tener procesos muy claros, pero procesos muy claros pensados un poco desde este ethos, ¿no? Es decir, que haya procesos de selección, digamos, evitando este tipo de sesgos, utilizando un lenguaje inclusivo adecuado, donde ahí fácilmente pues, podemos caer todos en este tipo de procesos, protocolos de acción claros, ¿no? Cuando se presenta este tipo como de situaciones que pudiesen llegar incluso a encuadrarse en el marco del acoso, cómo se articula esto también con otras áreas dentro de las organizaciones, por ejemplo, el área de compliance, y un entramado interno que realmente pues muestra a la final qué tan sólida es una organización cuando estamos hablando justamente de diversidad e inclusión. Gracias, Carlos. Y Jessica, a la hora de implementar todo lo que estaba mencionando Carlos, que básicamente es el entrenamiento como base y después ponerlo en práctica, ¿cómo lo han abordado nuestros clientes desde el punto de vista legal? Han estado muy interesados en este tipo de entrenamientos, los hemos guiado en los temas de protocolos para, por ejemplo, selección de personal, para solucionar algún tipo de conflicto. ¿Cómo ha sido ese proceso con nuestros clientes? Digamos que desde Lloreda Camacho, nosotros siendo ese aliado estratégico de los clientes, siento que se ha notado una diferencia dependiendo de a qué sector estamos hablando y también a qué clientes estamos haciéndoles acompañamiento. Cuando son clientes como Biomarín, que tienen presencia global, y es decir, que no solamente están en Colombia, sino que están en diversos países, culturas, digamos que tienen más adherido en su ADN organizacional ese tipo de políticas. Digamos, ellos sí tienen este tipo de implementación antes de que inclusive llegara aquí a Colombia de, bueno, hagamos una política de atención de protocolo, un protocolo de atención a las víctimas, tenemos que tener todo implementado, hacer una documentación. Digamos que para ellos es como nosotros ya lo tenemos y inclusive es mucho más robusto que lo que nos pide la norma a hoy en Colombia. Entonces, lo que hacemos con estas compañías es a veces tratamos de adaptar porque igual tenemos que cumplir con lo que nos está pidiendo la norma en Colombia y es
adaptamos lo que te estamos pidiendo, lo que nos pide la norma, lo que nos está pidiendo el Ministerio de Trabajo, lo que nos pidió la reforma laboral recientemente, y decimos cumplimos. Y aparte de tener estos documentos y esta implementación como tal, documentada, archivada, que pues no solamente nos sirve archivarla, sino socializarla para todos los trabajadores, hemos hecho varias, de hecho desde el año pasado para acá hemos hecho bastantes campañas de sensibilización y capacitación a todos los trabajadores y las hemos dividido por grupos, porque no es lo mismo hablar con líderes que hablar con trabajadores, digamos, que no tienen personal a su cargo. Porque con líderes muchas veces ellos se limitan a hablar cuando hay un trabajador y es que no sé si de pronto lo que yo vaya a decir, ese trabajador lo vaya a tomar a mal, o no sé si lo que estoy haciendo realmente sí es una forma de discriminar o no. Y también pasa lo mismo si estamos en un mismo espacio, trabajadores con sus jefes o sus líderes de procesos, porque ellos se sienten un poco, digamos, no se siente con la tranquilidad ni con la libertad de hablar o expresar ciertas situaciones, y hemos notado que en el mismo espacio, cuando cambiamos, puede ser la misma capacitación, pero el feedback que nos dan y la información que nos dan es completamente diferente. Entonces, ese es como lo que hemos recomendado, hacerlo por grupos, dependiendo de, pues digamos, de cuál es tu rol en la compañía, hacer la adaptación y la implementación pues, de estas políticas, cumplir con todas las políticas y verificar que qué tienes tú en, pues, en tus políticas globales que nos sirve acá, y asimismo pues, que todos conozcan esas políticas y no solamente, pues, digamos, no nos quedamos solamente en la capacitación o en la socialización, que creo que hasta ahí, digamos, estamos cumpliendo. Pero ¿qué acciones adicionales estamos tomando? Porque también estamos recibiendo muchos requerimientos del Ministerio de Trabajo, desafortunadamente, donde nos dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo para realmente cumplir con estos requerimientos o cumplir con esas políticas de que usted no está discriminando? Y hay muchas empresas que dicen, ¿pero qué tengo que hacer? Ya capacité, ya tengo la política, ¿qué más hago? Entonces, ¿cuál es ese cumplimiento adicional que me están pidiendo? Entonces, ahí es como, bueno, ¿cómo sensibilizo a su personal? ¿Ha recibido quejas? ¿Cómo las ha abordado? ¿Cómo las ha solucionado? ¿Realmente sí resuelve todo lo que llega? Entonces, digamos, ese ha sido todo el acompañamiento que hemos hecho y hasta el momento hemos sentido que ha funcionado bastante bien y pues que las compañías han entendido que pues es no solamente tenerlo en el papel, sino realmente cumplir con esta implementación. No, ahí quisiera agregar porque, a ver, yo creo que sí hay unos estándares, ya hay un norte claro, digamos, hoy por hoy, en términos de normativa. Sin embargo, acá yo pienso que no hay una fórmula exacta y esto va muy justamente de lo que mencionaba Jessica ahorita de la mano, y es, acá no hay manuales digamos, como prediseñados para todas las empresas, no. O sea, acá creo que hay que considerar muchos factores. Por ejemplo, el solo hecho de, no sé, considerar si la empresa tiene operaciones o una planta en Colombia. Y es poder incluso llegar a ese nivel de lectura de tu entorno laboral, de decir, hey, me debo dirigir o estoy entrenando de la misma forma que entreno a los directivos de una organización, debería yo llegarles con ese mismo abordaje a, por ejemplo, los empleados de la planta de una compañía. Probablemente la respuesta sea no. Y ahí es donde justamente creo que viene lo bonito, un poco de la estrategia de la mano de una cultura organizacional bien pensada, ¿sí? Y estos son procesos que pueden tardar incluso años al interior de las organizaciones, pero que a la final reflejan mucho en el día a día cuando te pones a hablar realmente con sus empleados esto, ¿no? Y eso yo creo que se percibe fácilmente cuando ya entras a profundidad a hablar con alguien dentro de una organización. Yo creo que eso es fundamental. Entonces quería como reforzar también ese mensaje. Pues muchas gracias. Yo creo que aquí el reto es pasar de la regulación que está en el papel a la implementación práctica, que eso tiene muchísimas complejidades, depende de cada industria, no existe una fórmula mágica. Y también depende, pues, fundamentalmente de nosotros, depende de las personas, depende de que tengamos la mente abierta y sobre todo el respeto por la libertad de cada uno. No sé si Nicolás tiene algún tipo de tip práctico que nos sirva a nosotros como Lloreda Camacho o a todos los que nos están oyendo en este podcast sobre este tema. Pues sí, me parece interesante lo que estamos conversando porque siento que muchas veces las organizaciones se preocupan mucho por hacer políticas de diversidad o documentos muy extensos, pero siento que todo esto se puede limitar en una pregunta muy sencilla.
Y la pregunta que pues, yo me he planteado siempre es, cuando llega una persona nueva al equipo, yo me pregunto si esa persona que llegó al equipo realmente se siente bien aquí con nosotros. De ahí parte todo, porque es que sencillamente, si la persona que llega se siente bien, pues no queda más que escribir más en un documento un sinfín de palabras. Porque en eso, ese es el real sentido de la inclusión. Es decir, que yo pueda llegar a un espacio y me pueda sentir totalmente tranquilo y pleno como esta conversación que estamos teniendo nosotros acá. Y es el fondo de lo que realmente nosotros deberíamos preocuparnos. Entonces, más allá de eso, también siento que, tomando de la mano lo que venía conversando Carlos y Jessica, es que los líderes también hacen que esas políticas se conviertan en una realidad, ¿no? Porque en manos de todos ustedes está que, en efecto, todas las personas nos sintamos igual o que podamos trabajar sin ningún inconveniente. Y también entender que esto, o sea, todo el tema de diversidad también tiene que ver mucho con la cultura. Entonces, la cultura se demuestra simplemente con acciones cotidianas. Entonces, no hace mella en que tenga que ser un documento muy extenso, una política que, vuelvo y reitero yo en lo que veníamos conversando, muchas veces de mi propia mano no he leído, ¿sí? Sino va más allá, o sea, es más profunda y que en efecto pues son acciones cotidianas y no son simplemente políticas que se quedan escritas en un papel. Sí, y yo quisiera ahí también un poco sumar el tema porque creo que esto aplica tanto para firmas como para empresas y creo que también es un buen ejercicio acá conjunto de sacar conclusiones para el público que nos observa. Es justamente qué más, ¿no? Y qué más es, además de lo que mencionaba Nicolás, del solo hecho de sentirse bien en tu propio trabajo, es un compromiso realmente también firme. En el caso de ustedes, desde los socios, en generar y promover este tipo de espacios. Y yo creo que ahí también es muy importante estos grupos de lo que se llaman ERGs, Employees Resource Groups, deberían darse de manera muy orgánica y deberían darse de manera muy orgánica no solamente alrededor de la diversidad sexual, sino también de otros grupos o poblaciones de interés, como es fortalecer, por ejemplo, también los grupos de mujeres líderes al interior de las firmas y las organizaciones o de otras minorías étnicas o raciales, como podemos ver en otras latitudes. Entonces creo que esto también es muy importante y que exista ese canal abierto siempre para promover justamente este tipo de espacios. Pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Jessica, Carlos, Nicolás. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que de verdad es muy valioso que entre abogados podamos como generar este tipo de conversación de un lado y del otro y bueno, pues esperando que esto realmente tenga un eco en quienes nos estén viendo. Gracias de verdad por la invitación. Sin duda va a tener eco. Esto es una conversación que nos permite a nosotros cuestionarnos, aprender y sobre todo actuar. Eso es lo más importante. Entonces, pues aquí es un tema que no se quede solo en el papel, no se quede solo en la regulación, sino que lo implementemos y eso pues ayuda, lo primero que ayuda es a las personas y si se ayuda a las personas, pues naturalmente las organizaciones van a mejorar su innovación, van a mejorar su sostenibilidad y van a poder pues aprender y tomar nota de estos importantes temas. Con esto pues cerramos nuestro podcast y los esperamos en un nuevo episodio de Lloreda 360.